tu bebida preferida es Pepsi, ¿eso es verdad? 1956, wow. Te amo, señor. Eso debo decir que no lo vi venir. Hoy vamos a visitar una colección como pocas que he visto. Un apartamento lleno de productos de Coca-Cola. Aquí tengo a la anfitriona de dicho apartamento. Adriana. Y por aquí tengo al anfitrión que se llama Marco. Los dos van a presentarnos su apartamento que realmente está increíble, único. Así que comenzamos. Les presento a mi amiguita Adriana. Saluda, saluda. Hola. Gracias por darnos la bienvenida a nuestro hogar. Okay. Ah, sí, al natural, al natural. ¡Hola, Marco! De la cámara de Wow. Bella cámara. Gracias, ¿cómo estás? ¿Estás bien y tú? Estoy muy bien, gracias. Oye, finalmente le estás enseñando español. Ay, Milo, se me salió el gato, espérame. El gordo. No le hagan bullying, ¿cómo así que gordo? Yo lo veo bien. Aquí están nuestros anfitriones. Voy a darle una rápida mirada al apartamento y después vamos a hablar con ellos si están de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Sí, claro. Muy espontáneo, Marco. Bueno, aquí yo estoy en la entrada donde saludamos a nuestros anfitriones. Miren, aquí llegó todo el club de los gatitos y me están chismeando mis cositas. Aquí. Hola, buen apetito. ¿Puedo entrar? No me deja pasar. ¿Puedo pasar por encima? Ok. Listo, no hubo problema. Esta es la oficina de nuestra anfitriona. Aquí me estoy instalando en el closet que ella tiene para poder mostrarles un poco mejor su oficina. Está chévere, está chévere. Supongo que hace un poquito de teletrabajo. Ahorita vamos a preguntarle un poquito más por eso. Si salimos de acá, aquí vamos a pasar al salón. Vean, un salón chévere, grande. Aquí vamos a comenzar a ver una de las obsesiones de nuestro anfitrión. Bueno, a ver cómo el tema Coca-Cola ahorita comienza a explotar. Bueno, los gaticos obviamente tienen 3 gatos, así que necesitan todo el tema de los árboles por todo lado. Esto está muy chévere, un sofá bien chévere. Espejito, otro espejito. Oigan, ¿por qué tanto espejo acá? Bueno, vamos a preguntar qué está pasando aquí. Estas lámparas me gustan mucho, están bien lindas. Si alguien sabe cómo se llama, por favor déjenmelo saber. Vean aquí, esto está muy chévere. Una mini gasolinera. Súper chévere, obviamente. La litería de los gaticos. Bueno, aquí fue el sitio por el que yo entré. Si avanzamos acá, aquí a la derecha, el baño. Entonces tenemos el lavamanos, tenemos lavadora, secadora, sanitario obviamente, y la tina. Está bastante profundo. Este es un esquema también que se usa mucho aquí en Canadá, dejar las máquinas totalmente abiertas en la sala de baño. Vamos a mirar ahora qué más nos encontramos. Esta es la habitación de la hija de Marco, pero ahí no tenemos permiso para entrar. Vean aquí cómo el tema Coca-Cola comienza a aparecer por todo lado, pero ya vamos a hablar un poco más en detalle de eso, porque estos objetos definitivamente tienen muchísima historia. Y aquí encontramos me golpeé, la habitación principal de ellos. Está grande, debe tener más o menos como 360 por 3 metros. Está bastante amplia, chévere. Estamos aquí en un semisubsuelo, semi-basement, en un semisótano. Entonces por eso, bueno, llegamos aquí un poquito tarde. Entonces por eso, bueno, ahí alcanzarán a ver, por eso aquí alcanzamos a ver al nivel de la calle los autos y la nieve. Vamos a preguntarles cómo les ha ido con las tormentas que hemos tenido en estos días. Y si salimos aquí de la habitación, vean lo que nos encontramos. Esto realmente parece salido de un museo como de otro mundo. 10.000 objetos de Coca-Cola por todo lado. Y ahí tenemos al responsable de esto y a su esposa. Ahora vamos a hablar en detalle de eso. Vamos a darle una mirada. Miren esto. Camiones de Coca-Cola que no sé, deben tener por lo menos 50 años. Miren, miren esto. 1930. ¿Quién lo diría? Tienen casi un siglo estos objetos. Increíble. Wow. Miren, esto es una especie de refrigerador de la época. Aquí se podía abrir la botella
Wow. Botellas de todas las épocas que ha tenido Coca-Cola. No es realmente impresionante el tema de la publicidad. Porque si algo, por algo se caracteriza Coca-Cola es por esto, que es absolutamente icónico. Sea que ustedes beban Coca-Cola o no beban, pues es una marca que uno reconoce en cualquier parte del mundo. Es absolutamente impresionante. Y vean las neveras, esto también es de lo que más me llama la atención. ¿Estas neveras cuánto tiempo tienen? ¿De qué años son? 1956. 1956, wow. 54. Ok. 1954, wow, increíble. Y 1956. Y si recuerdo bien, uno puede agregar aquí monedas. E igual es funcional, funciona en el día de hoy. Y va a salir una botella. Ah, se va a abrir la puerta. Ah, tu poulet frais. Ah, nuestro anfitrión nos va a hacer una demostración. Ok, 1 centavos, 10 centavos creo. 10, 5 y 5, 10 centavos, tac, se abre. Y... ¡wow! No more Coca-Cola. No more Coca-Cola. Ok, bebe mucha Coca-Cola, eso sí está claro. Ok, pero funciona. Sí. La máquina funciona, perfecto. Vean aquí, bueno, aquí, ¿qué pasó? Esto sí no es Coca-Cola. ¿Qué sucedió? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un ennemi dans la place. Sí, hay un enemigo en el sitio, es verdad, es muy cierto. Este sí es de la época. Vean esto es un termostato. ¿El termostato funciona? Ya que en este momento aquí estamos, no puede ser, estamos a 14 grados. No. Ok, no, sí funciona, solo que está en Fahrenheit y como que no somos tan buenos con eso. Pero teóricamente sí funciona. Oigan, pero ven qué afición hasta en el techo. Nunca me había fijado. Dans Wow. le plafond. Claro, y Sí. con 20 grados. Ah, ok. Gracias, Adri. Vean, por todo lado, por todo lado, por todo lado. 1939. 1939. ¿Y este? 40. 40. 1940. 40. Wow. No, pues esto es casi una casa museo dedicada a Coca-Cola. Entonces, dejemos que ahora el protagonista nos hable un poquito de eso. Marco, ¿por qué esta obsesión con Coca-Cola? C'est le design, l'écriture que j'aime beaucoup Coca-Cola. Les affiches sont incroyables. Quand je suis tombé là-dedans, je connaissais rien et c'est devenu une passion qui n'a pas pu arrêter. Ça fait comme 8 ans à peu près que je fais ça et j'adore ça. ¿Tienes alguna idea de cuánto cuesta tu colección? Oui, oui. Combien? ¿Tu peux le dire? Combien qu'il y a d'argent ici? Oui. Ouf. Facilement. C'est quoi j'avais calculé l'autre jour? 65. Non, c'était plus que ça, parce que j'avais oublié des morceaux, puis j'ai acheté lui. C'est à peu près 70 000 $. 70,000 dólares aproximadamente en objetos en este espacio. ¿Cuál es el objeto más valioso de toda la colección? Adriana. Ah! Ma femme Coca-Cola. Non, Ma femme Coca-Cola, ulala. non la machine distributrice, ouais. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta esa máquina distribuidora? Combien ça coûte? Entre 8 et 10 000. Ah, ok. Ouais. ¿Y la otra? ¿La otra? 4 500 environ. Esa Ouais. es más viejita, Ouais. Mais, pero cuesta más esta. oui, mais celle-là est plus spéciale, puis celle-là est plus rare. Avec la porte, Ok, le modèle 80. Ça, on appelle ça le Vendo 81B. ok, C'est le modèle un peu plus rare. Elle vaut plus cher que l'autre modèle. ok. Vamos a imaginar que tienes que vender la colección, pero quisieras conservar solamente un objeto. ¿Cuál sería? ¿A tu compré? Oui, très bien. Ouf, the machine. La machine. Ouais, Sans doute. ouais. Parfait. Es que, ¿alguna vez te has hecho la pregunta de venderlo todo para recuperar tu dinero? Oui, j'y pense souvent. J'ai compris, qu'est-ce que tu as dit bien? Ya yo sé que tú me has compris. Oui, j'y pense souvent. Des fois, j'aimerais avoir l'argent dans mes poches, Ajá. mais en même temps, la passion est tellement forte que c'est difficile pour moi de vendre des choses. Mais dernièrement, j'ai acheté beaucoup de choses et j'en ai vendu aussi, ce que jamais je faisais avant. Ok. Fait que j'ai commencé à vendre quelques morceaux pour acheter des plus beaux morceaux. Mais un jour, oui, je pourrais tout vendre ça, puis muchas dólares Exacto, muchos dólares in my pocket, en mi bolsillo. in mi bolsillo. Perfecto. Me dijeron que tu bebida preferida es Pepsi, ¿eso es verdad? No. No. Era un test.
¿Es que tienes alguna otra bebida preferida aparte de Coca-Cola? Moi aussi, si. Non, mais j'aime beaucoup. Tu sais, je fais souvent les blagues, je suis capable de boire du Pepsi. Mais c'est une blague. Mais j'aime mieux boire le Coca-Cola. ¿Qué piensan tu familia y tus amigos de esta obsesión por Coca-Cola? Mi locos. Que estás loco. Ça, je comprends bien quand il parle, lui. Wow, ouais. C'est drôle parce que c'est... Ton espagnol à toi, Carlos, pour moi, je le comprends. On dirait facilement que quand tout le monde parle, je comprends rien. Con Adriana tú compras rien. No. No, mi esposa no. Pobre hombre, no le entiende a la esposa. comprende. No le entiende a la esposa, pobre hombre. Sí, pobre hombre. Ah oui, les chats, évidemment, je le sais. Et oui, toi, vous savez combien? 3? 4 gatos y la obsesión más Coca-Cola. ¿Qué tal funciona eso? ¿Algún gato ha hecho algún daño sobre los objetos? Et ma chaise, Ah, sí, là. ça c'est pas Coca-Cola, mais c'est les chaises de barbier de 1950. Ok. Et le cuir et mes chats ont tout gratté mon cuir. Bueno, ahí sí, como todo gatico terminaron metiéndose con el cuero, ese es un clásico. Pero bueno, los perdonamos porque los queremos. Háblame un poquito del tema de haberte casado con un quebecois. ¿Cómo nos va? ¿Choque cultural? ¿Funciona o no funciona? Es chévere, ha sido, sí, es un poco choque cultural en ciertas cosas, obviamente. Siempre, yo creo que siempre que hay dos culturas, siempre va a haber un encuentro o una diferencia en ciertas cosas, pero pues no hay nada que podamos meterlo a la mitad y conversarlo, pero sí, siempre hay diferencias culturales, claramente. ¿Cómo es vivir en medio de un ambiente tan coca-colero? Al principio fue un poco raro para mí porque pues yo quería de pronto como una cocina un poco más moderna, pero con el tiempo entendí también como su pasión, como qué es lo que representa realmente para él, y eso para mí es muy importante, como verlo feliz cada vez que él encuentra un objeto, cada vez que compra algo, es como emocionante para él. Entonces también entendí que es algo que realmente le apasiona y que pues es bonito también como verlo feliz con eso. Entonces pues para mí ahora es diferente como la primera vez cuando me encontré con eso, que pues dije como ok, es solo Coca-Cola en todo lado. Entonces pues solo decidimos que iba a ser en la cocina y el resto del apartamento es diferente. ¿Cómo funciona la diferencia cultural entre Quebec y Colombia? Mucha dificultad. No esperaba tanta honestidad. Non, bien, muy bien. Okay. C'est différent, mais c'est correct. Moi, j'ai toujours aimé toutes les cultures, alors c'est pas un problème. Okay. ¿Qué es la cosa que más te gusta, que más amas, que más te ha parecido interesante de estar casado con una colombiana? Oh, bonne question. Ah. Ok, es eso, ya entendimos. Ok. C'est ça. Ah. Mais c'est ça, j'ai répondu. Ok, él respondió, listo. Respondió a su manera, pero respondió, listo. Todo el tema de la colección de Coca-Cola llegó a ser, digamos, como un inconveniente en el tema pareja, matrimonio. Non. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque c'était déjà, quand on s'est rencontrés, c'était la cuisine, Coca-Cola, c'est tout. Ok, la cocina, Coca-Cola, el resto del apartamento, lo que ella diga. Exact. Perfecto. Exactamente, Exactamente. señor. Gracias, señor. Dime, tu español está mejorando mucho. A poquito. ¿Un poquito? ¿Puedes mejorarlo más? Oh, sí. Ok. Gracias, Marco. Gracias, Carlos. Mi amigo. Gracias, amigo. Charlie. Hola, amigo. Suscríbete a Carlos YouTuber. Escúchenlo. Palabras sabias. Amigo, Carlos. Gracias, amigo Marco. Te amo, señor. No, c'est là que tu vas le couper. Eso debo decir que no lo vi venir. ¿Cuánto cuesta la renta por mes en tu apartamento? 820 pagamos. Solo 820. Sí. ¿Y eso qué incluye?
No, bueno, solo la renta, pero con servicios, con internet, con hidro, más o menos 1000 y piquito, 1100 por mucho. Pero la renta como tal es 820. No, hay algo que está mal. ¿Cómo vamos a subir de 820 a 1100 con todos los gastos? No. ¿Cuánto pagas de hidro? Como 120 más o menos. Qué dragones. ¿Cuánto pagas de internet? 120 también. Es que no me acuerdo de hidro, la verdad. Lo que es No estar, pongas eso. lo que es estar suscrito a cadenas de lujo, que yo no tengo eso en mi casa. Solo Bueno, sé que pagamos como 120 por televisión, porque mi esposo ve televisión local y tal, entonces pagamos más internet. Entonces un 120 de hidro pues cambia cada 2 meses, pero realmente no tengo la cifra exacta, no me acuerdo. Pero en total sí es más o menos casi 1000, ni siquiera, no es siquiera 1000. le dije que hiciera la tarea y dice, no lo tengo claro. ¿Cuántos estacionamientos tienen? 3. ¿3 estacionamientos? Sí, cada uno tenemos nuestro estacionamiento. ¿Sabes de cuánto es el área del apartamento? No tengo ni idea. Bueno, pues que yo ahí como adivinando diría que son unos 80 metros cuadrados max. Más o menos, sí, por un 5,5. ¿Cómo te va viviendo en un demisosol? Bien, pero me hace falta un poco la luz natural. A mí me encanta la luz natural y digamos que en la parte de la cocina es un poco más oscuro, toca a veces prender la luz y eso no me gusta mucho. En mi estudio sí es diferente, tengo luz natural todo el tiempo, entonces es chévere para trabajar y pues bien. Oiga señorita, entonces desde esta semana canadiense, Sí, ya. felicitaciones. Gracias, Charlie, muchas gracias. Solo fueron como 19 años peleando por la ciudadanía. 9. Más vale tarde que nunca. No, desde que llegué ya han pasado 9 años, ya por fin tuve mi ciudadanía esta semana. Oye, no, pues bienvenida a esta familia de colombianos, latinos, migrantes que al mismo tiempo hemos adoptado este país como nuestro nuevo país. Entonces, pues qué chévere, se vienen muchas cosas buenas, supongo yo. Claro que sí, obvio. Que así sea. Muchas gracias. ¿Y qué se nos hizo el marido? ¿No Mi debe estar marido, aquí? el marido no estaba ahí porque se fue a Cuba con el mejor amigo. Eso merece una explicación. Ella obtiene la ciudadanía canadiense y el marido se va a Cuba. ¿Cuál es la lógica en eso? Él estuvo conmigo en la ceremonia, que fue virtual de hecho, y él estuvo conmigo, estuvo muy emocionado, me apoyó, estuvo ahí todo el tiempo conmigo, pero pues tenía el viaje ya planeado para el miércoles, el día siguiente, entonces pues no pude estar hoy, pero estuvo conmigo en el momento de la ceremonia, que fue igual importante. Bueno, Marco, un abrazo. Nos haces falta, nos haces falta. Gracias, amigo Marco. Ti amo, señor. Bueno, amigos, vamos a terminar ahí este video. ¿Qué les pareció esta colección Coca-Cola? ¿Qué les pareció la vida de esta señorita, una colombiana que se convierte también en ciudadana canadiense? ¿Les gustó el apartamento? ¿No les gustó el apartamento? ¿Cuál fue el artículo Coca-Cola que les llamó más la atención? ¿Por qué? Lo que quieran, déjenmelo saber en la caja de comentarios y ¡a viento!